tardes, vamos a dar comienzo a la ponencia que tenemos hoy. Vamos a poder disfrutar del magistrado del TCJ don Carlos García de la Rosa, magistrado del TCJ con sede en Málaga desde el año 2014. Y bueno, hoy hablaremos sobre la nueva ley 11/2021 de 9 de julio, que estableció un nuevo valor para determinar el valor de mercado de las transacciones de inmuebles. Y agradecida de que podamos disfrutar de sus conocimientos. Sin más dilaciones, pasamos, les cedo la palabra. Muchas gracias, Pela. Y gracias también a la delegación y a Javier en su presentación, que fue el que me propuso dar esta charla. La verdad es que el tema, lo que he comentado, es muy acertado, un tema de rabiosa actualidad, muy novedoso. Encontramos que en el momento actual tampoco tenemos muchas referencias judiciales ninguna, y finales alguna consulta personal, alguna que me ha llamado especialmente la atención, y es un tema además que ciertamente despierta polémicas y controversias, ¿no? Como ha anticipado Estela, el valor de referencia catastral se incorpora en una ley, el 2021, que es una ley que persigue, su título así lo indica, en la lucha y la prevención del fraude fiscal. El valor de referencia lo que ha implicado es una alteración sustancial del modelo de cálculo del valor de inmuebles a efectos impositivos, a efectos tributarios. Vamos a ver cómo va a ser la Dirección General del Catastro, que nos va a suministrar un valor distinto del valor catastral con el que hemos contado hasta ahora con otras figuras tributarias, sigue vigente, otro valor alternativo, y bueno, la realidad es que se nos impone al contribuyente este valor de referencia sin posibilidad de controvertirlo más allá de la vía de recursos, los administrativos, reclamaciones administrativas y vías jurídicas. ¿Cuáles son los motivos por los que el legislador ha optado por este modelo de cálculo de valor de los bienes inmuebles? Esos son los que aparecen así contemplados en la exposición de motivos de la ley 11/2021. Bueno, destacadamente lo que ha hecho el legislador es intentar superar las limitaciones que le había impuesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de realizar sus comprobaciones de valor. El legislador lo dice explícitamente, de una manera un poco atrevida. Hace mención en la exposición de motivos a la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de mayo del año 2018, que sabéis que se desechó la posibilidad de comprobar valores por el método de la 57.1b de la Ley General Tributaria. Consideraba el Tribunal Supremo que no era un método adecuado para alcanzar el valor real que se remitía la ley para definir la base imponible. Lo que hace el legislador en la ley 21, el 11/21, es sustituir la referencia del valor real con una referencia al valor, y lo identifica como un valor de mercado. Luego ya tenemos el primer paso dado para realizar esta modificación de tránsito hacia el valor de referencia. A continuación, la exposición de motivos explica que, si bien es verdad que este valor que el Tribunal Supremo identifica el valor real, el valor de mercado, es el ideal al que hay que aspirar a la hora de determinar la base disponible del impuesto en el que se grave una operación inmobiliaria. Sin embargo, considera que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo le ha puesto muchos obstáculos a la hora de llegar a determinar ese valor de mercado vía comprobación de valores. ¿Por qué? Porque hay varias sentencias, por referencia en concreto a el motivo a una del año 2015, varias sentencias del Tribunal Supremo que dicen que bueno, ustedes, el perito, ahora el método de comprobación de valor ideal para alcanzar este valor de mercado de referencia, el perito tiene que visitar el inmueble, tiene que realizar una valoración individualizada del inmueble, y para ello lo suyo es que realice una visita presencial al inmueble, en su caso la justifique de forma muy razonable porque recibe esa visita al inmueble. Claro, esto desde el punto de vista de la gestión tributaria pues, se convertía en extremadamente complejo y costoso para la administración tributaria. Luego, la alternativa que ha encontrado el legislador ha sido
línea de perseguir el fraude fiscal, suprimir, prescindir de la comprobación de valores, que venía muy constreñida en esta figura tributaria a este dictamen de perito con medida presencial, y se va a un valor de referencia prefijado por la Dirección General del Cargo. Luego, la opción del legislador es la de un sistema de valoración, de fijación de base disponible de carácter objetivo y muy generalista. En la disposición final tercera de la Real Decreto Legislativo 1/2004, el correspondido de la Ley del Cadastro, el que introduce el valor de referencia, el concepto y el método de cálculo del valor de referencia. La disposición final tercera de del Decreto Legislativo 1/2004 nos dice en breve extracto. Nosotros lo que vamos a hacer es calcular un módulo de valor medio del inmueble. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, vamos a partir de un informe que va a elaborar anualmente la Dirección General del Catastro a partir de la información que van a suministrar los notarios de operaciones realizadas. Esto lo vamos a hacer online, se escucha regular. Están diciendo que está online. Sí, Por el cierto. el micrófono está aquí en el portátil. Sí. Sí, yo creo que aquí ya. A ver si lo que estáis en online podéis comprobar de que se escuche ya bien. Vale, o que lo digan por el chat. Claro que te pongamos esa. Sí. Mejor, ¿no? El micrófono de la radio. Me lo acerco. Recapitulando, habíamos dicho que la exposición de motivos de la ley venía a huir de la jurisprudencia del Tribunal Superior. Para ello, a veces, bueno, como mecanismo de determinación del valor de inmueble más imponible de los impuestos sobre operaciones inmobiliarias, valor de referencia. El valor de referencia está diciendo cuál es el método que establece el legislador para su cálculo. Bueno, pues vamos a ir a un valor medio del producto inmobiliario. Ese valor medio se obtiene anualmente. ¿Cómo? Pues, la Dirección General del Catastro elabora un informe anual de valores medios de productos inmobiliarios a partir de la información que se suministra por los notarios en relación con operaciones consumadas, operaciones de transmisión de inmuebles consumadas, y a partir de ahí lo que hacemos es, tenemos un módulo de valor medio del bien inmueble que vamos a trasladar a un área o ámbito de valoración homogénea en la que se identifica un producto inmobiliario representativo. Y el producto inmobiliario representativo se lo caracteriza con una serie de rasgos, ¿no? Fundamentalmente, pues la tipología constructiva, la antigüedad, estado de conservación y, en fin, la calidad de construcción, ¿no? Sobre esta base obtenemos ese valor de referencia que tiene que ser rebajado para no superar el límite máximo que impone esta disposición final tercera, que es el valor de mercado. ¿Cómo se rebaja? Pues se aplica en un factor de minoración que se aprueba también anualmente con carácter universal por una orden del Ministerio de Hacienda, que es un 0,1, un coeficiente de 0,1, que obtiene un 10% respecto al valor medio, el módulo básico valor medio que nos ha proporcionado el informe, a partir del informe de la Dirección General del Cargo. Tenemos un poquito un esquema superficial de cómo llegamos al valor de referencia. Ahora, las conclusiones que nosotros sacamos de lugar es, bueno, que el valor de referencia es un valor que parte de valores medios, ¿no? Como todo valor medio, pues implica un enorme riesgo de desequilibrio y desigualdad, ¿no? Para llegar a un valor medio, tenemos que repartir aquí entre un máximo y un mínimo, el que está por debajo del valor medio, ¿no? No, por encima del valor medio, el fenómeno, lo que se ha quedado por debajo del valor medio, que tiene un problema, ¿no? Luego nos encontramos con que este carácter universal, muy generalista del modelo,
subraya mucho más con el tema del factor de minoración que aplica de plano a todos los supuestos con ese objetivo de superar el valor de mercado. Bueno, ¿y qué es el valor de mercado? ¿No? Porque sí es verdad que el legislador, la ley 11/2021, en diferentes pasajes en relación con la ley de impuestos de transmisiones patrimoniales y impuestos de sucesiones, se esfuerza por definir el valor de mercado por relación con ese valor probable que hubieran concertado libremente, parte independiente, en condiciones normales. Definición clásica que proviene también de la regulación del impuesto de sociedades, ¿no? Pero bueno, este valor es muy difícil de identificar, no, es imposible, ¿no? Nosotros no podemos identificarlo con un guarismo concreto. También estamos hablando de horquillas. El valor de mercado tiene que ser un valor que se comprenda entre una horquilla X y una horquilla Y. Todos son, digamos, circunstancias que ponen el acento en el riesgo de desequilibrio que presenta el sistema. Luego, claro, en relación con el valor de mercado, hay una consulta vinculante de los tributos que es muy interesante. Nos viene a reconocer, ¿no? De otra manera, que el valor de mercado opera como un límite absoluto al valor de referencia y que el valor de referencia se cae cuando supera el valor de mercado. Eso es básico. El supuesto que se planteaba en esta consulta vinculante, una consulta vinculante de 1 de julio del año 2022, es el de una vivienda de protección oficial. Tiene un precio, limitado por las autoridades, por la administración autónoma en ese caso, ¿no? Claro, el valor de referencia superaba ese precio máximo establecido como límite para las viviendas de protección oficial. Y entonces lo que le consultaba el contribuyente, yo mi autoliquidación que pongo el valor de mercado que está establecido por la administración, o me voy al valor de referencia. Pues la respuesta de la Dirección General de los Tributos fue que lo que tenía que hacer es poner el valor de referencia en su autoliquidación y después pedir la respuesta de la autoliquidación, ¿no? Bueno, hay que hacer una cosa bastante enrevesada. Luego vamos a analizar el porqué de todo esto, el porqué la Dirección General de Tributos en esta y nuestras consultas vinculadas ha salido en defensa, ¿no? del valor de referencia, ¿no? En este caso de manera bastante explícita, ¿no? Vamos a ver el impacto que ha tenido esta modificación con la incorporación del valor de referencia en el sistema tributario, ¿no? En primer lugar, en el sistema tributario en su conjunto. El valor de referencia ha implicado de partida la eliminación de la presunción de veracidad de la autorización que tenía declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la interpretación que había hecho el artículo 108.4 de la Ley General Tributaria. Es una interpretación no exenta de polémica y de controversia, porque tradicionalmente se había venido entendiendo que la presunción de veracidad de los datos contenidos en las autorizaciones vinculaba al contribuyente. Se presumía en relación con el contribuyente, pero esa presunción no se hacía extensible en la administración, que podía controvertirla acudiendo a cualquier método de comprobación de valor. El Supremo, sin embargo, a partir de esta sentencia del 23 de mayo del año 2018, dice la presunción es una función que tiene que ser combatida por la administración y para eso tiene que justificar que el valor declarado por el contribuyente no es el valor, no se corresponde con el valor real. Entonces se refería a la base imponible del impuesto de transmisión o del impuesto de sucesión. Claro, en el momento en el que la administración nos impone un umbral mínimo de referencia, la administración se descarga de cualquier tipo de obligación de razonar o de motivar por qué se separa un valor. El contribuyente tiene la obligación de declarar por valor de referencia, con un umbral mínimo, pues que haya otro valor superior. Para lo mismo, ¿no? Consecuencia de lo anterior, ¿no? Íntimamente vinculada con esta eliminación de la presunción de veracidad de la autoliquidación, en caso de que esté comprometido el valor de referencia, pues la eliminación también, la práctica desaparición de estos supuestos del procedimiento de comprobación. Es más, el legislador expresamente excluye la comprobación de valores en
los impuestos de transmisiones patrimoniales onerosas y también en el impuesto de sucesiones. Los 46 y 18, efectivamente, impuestos de transmisiones y de la ley de impuestos de sucesiones, suprime la comprobación. En este caso, el contribuyente está obligado a declarar valor de referencia, alternativamente un valor superior, declarado, o el valor de la contraprestación que hubiera sido pactada. Y en el caso de que la administración detecte que esa autoliquidación no es correcta, por no aplicarse el valor de referencia, porque otros valores superiores, la administración no dispone de la posibilidad de comprobar valor. No hace falta. Tiene ya el valor de referencia. ¿Cuál es el mecanismo, la reacción que le queda a la administración para reaccionar frente a una autoliquidación tributaria que no declara por valor de referencia, sino por un valor inferior al valor de referencia? Pues es una cuestión que también está en el debate, pero en principio la cuestión está es si se aplicaría un procedimiento de comprobación limitada, una garantista, o bastaría con un procedimiento de verificación de datos por haberse realizado la autoliquidación, la declaración tributaria en definitiva, en contravención clara de una norma de ley. Ahí. La administración girará entonces una liquidación tributaria complementaria que aplicará al mínimo el valor de referencia si no hubiera otro. En relación con la comprobación de valores, sabemos que está excluida expresamente en el impuesto de transmisión patrimonial y en el impuesto de sucesiones, pero es que es verdad que el valor de referencia se aplica a otras figuras tributarias. En estas figuras tributarias también estaría excluida la posibilidad de comprobar valores, aunque no lo diga precisamente el legislador en relación con cada una de las figuras tributarias a las que se tiene el valor de referencia: patrimonio, ganancias patrimoniales en el IRPF, plusvalía, etc. Bueno, pues en principio yo creo que la solución sería aplicar lo mismo que hemos visto en transmisión patrimonial. No vendría forzado un procedimiento de comprobación de valores, no tiene necesidad de un valor de referencia, sino que acudiría a cualquier otro de los procedimientos de aplicación de los tributos, de estos dos, de verificación de datos y de comprobación libre, para generar esa liquidación provisional, esa regularización frente a una autoliquidación por debajo del umbral mínimo del valor de referencia. Otra cuestión que nos plantea la incorporación de valor de referencia a nuestro sistema tributario por relación con la comprobación de valores. En relación con otras figuras tributarias en las que no se aplica valor de referencia, por el IVA, ¿no? El impuesto de sociedades, las ganancias patrimoniales, el impuesto de transmisiones onerosas. Bueno, si la administración quiere comprobar, ¿puede utilizar el valor de referencia en un procedimiento de comprobación de valores? Podría acudir vía artículo 57.1 a uno de sus apartados al procedimiento de comprobación de valores por revisión a un valor de referencia. Es una cuestión también dudosa, que podría tener encaje en el artículo 157.1b, si incluimos el segundo apartado. Es decir, nos remitimos a esos valores consignados en registro fiscal, ¿no? Luego, para la administración sería, como dije, ¿no?, poder acudir a este mecanismo de comprobación. Vamos a analizar ahora el impacto de esta reforma del valor de referencia en cada una de las figuras fiscales a las que afecta de manera inmediata. Los más afectados, evidentemente, son el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y el impuesto de sucesión. El artículo 10 del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, lo que nos dice es, bueno, miren, vamos a sustituir valor real por valor. Este valor va a equivaler al valor de mercado. El valor de mercado es este valor que hemos dicho, probable, que conciertan partes independientes en cuestión normal de mercado, y esto se aplica según que se trata de bienes. Cuando se trata de bienes inmuebles, esto no vale. Lo que vale es el valor de referencia. Cabe la posibilidad de que no haya valor de referencia, o cabe la posibilidad de que el valor de referencia se nos caiga porque se demuestre que es superior al valor de mercado, sobrepase el valor de mercado, en cuyo caso la alternativa que nos ofrece el legislador es el superior entre tres alternativas, ¿no? El valor declarado, el valor que hubiera impactado las partes, ¿no?, el resultado del precio o de operación impactado por las partes del negocio jurídico, y el último extremo, vuelta al tratamiento. Esos tres, el superior será el que se imponga en defecto del valor restante. Esto que nos dice el artículo 10 lo reproduce el artículo 9, el artículo 10 de la ley de impuestos de transmisiones patrimoniales,
en relación con la transmisión patrimonial generosa, lo reproduce el artículo 9 en relación con el impuesto de sucesión y herencia. La regulación en medio. Hay que tener en cuenta que, en relación con la regulación del impuesto de transmisión patrimonial, acto jurídico documentado, el valor de referencia se hace extensivo, en virtud de lo que dispone el artículo 25 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, a operaciones societarias en las que medie transmisión o transferencia de inmuebles, ¿no? Supuesto de fusiones, acciones, apreciaciones de capital, etcétera, en lo que haya inmuebles, también vamos a calcular el valor de esa aportación por el valor de referencia y se va a tener en cuenta a la hora de determinar la base imponible. Y también en relación con actos jurídicos documentados. Actos jurídicos documentados, cuando se trata de documentos notariales, cuota gradual, artículo 30 nos remite inmediatamente al artículo 10, por lo tanto nosotros vamos a calcular la base de impuestos de actos jurídicos documentados también sobre emisión al valor de referencia como un grado. En particular, en el caso de sucesión y donaciones, tenemos una peculiaridad que es el de los excesos de adjudicación, que también ha sido abordado vinculante por la Dirección General de los Tributos. En particular, una consulta de 28 de enero del año 2022. La cuestión, por introducir la término sensible y comprensible, es de una disolución, una comunidad de bienes, en la que los comuneros pretenden adjudicarse, cada uno son dos comuneros, pretenden adjudicarse cada uno de ellos un bien inmueble. Sin ningún tipo de transferencia de contraprestación de ninguna clase. Liquidar con ello la comunidad de bienes, disolverla, transmisiones patrimoniales, copiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si van al valor de referencia, para esa operación, los bienes inmuebles tienen valores distintos a los que ellos pretenden declarar. Pretenden declarar valor idéntico con el inmueble. Y si nos vamos al valor de referencia, esta posibilidad está vetada porque el inmueble tiene un valor valor de referencia sensiblemente superior. Entonces le proponen a la Dirección General de los Tributos en nuestra consulta si es posible realizar, por supuesto, de disolución de comunidad de bienes, una autoliquidación con el valor propio declarado. Y lo que le dice la Dirección General de los Tributos es que esto no es posible. Hay que ir al valor de referencia. La defensa de distancia, el valor de referencia, el valor de referencia es lo que tienen ustedes que aplicar en su autoliquidación. Eso, ya ustedes piden la rectificación de la autoliquidación, no están conformes, pero ustedes tienen que autoliquidar. El remanente, si ese remanente, ese exceso de adjudicación queda repartido en los comuneros, bueno, pues si no hay contraprestación, tienen ustedes que liquidar por el impuesto sobre la liquidación. Si hay contraprestación, en ese caso nos vamos a transmisiones patrimoniales. Esta es la solución que propone la Dirección General. Estos dos son las figuras centrales, digamos, a las que afecta de una manera plena el valor de referencia por los inmuebles. Además, el objeto esencial es la determinación de la base imponible del impuesto de transmisión patrimonial de sucesión. El inmueble ocupa una posición central y la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la que el legislador pretende poner coto precisamente se ha dictado en relación con las figuras tributarias. Pero el legislador aprovecha y extiende la aplicación del valor de referencia a otras figuras tributarias, ¿no? En particular, de manera muy directa también, al impuesto de patrimonio. Se modifica por la Ley 11/2021 el artículo 11 de la Ley del Impuesto de Patrimonio, la Ley 19/1991, y lo que, de forma un poco crítica, lo que se viene a decir básicamente es que a partir del 1 de enero del año 2022, los bienes que se adquieran, a partir de esa fecha, en vigor de la Ley 11/2021, se valorarán valor de adquisición por remisión al valor de referencia. Y esto, toda la liquidación anterior del impuesto de patrimonio, se tendrá que tener en cuenta, por lo tanto, el valor de adquisición por remisión al valor de referencia de ese momento de la adquisición, salvo que exista otro valor superior, entre los que el artículo 11 establece. Hay tres posibilidades: el valor catastral, descartados, sobre todo muy marginales, el determinado o comprobado por la administración a efecto de autotributo, determinado sí, haberlo determinado la administración, una liquidación o regularización, comprobado no, porque en muchos casos de la referencia la comprobación ha quedado excluida, y la contraprestación o valor de adquisición. Esto es la adquisición conforme a la nueva regulación del 21 coincidirá con el valor de referencia que
Otra afectación más tangencial del valor de referencia lo es en relación con las ganancias patrimoniales en el impuesto de la renta de las personas físicas. No todas las ganancias patrimoniales, sino solo aquellas ganancias patrimoniales que son producto de operaciones a título lucrativo. En estos casos existe una revisión explícita, que es el artículo 36 de la ley del impuesto, del IRPF, a la aplicación de las normas del impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, en el caso de ganancias patrimoniales, en una transferencia patrimonial a título lucrativo, tanto donante como donatario tendrán que declarar con revisión al valor de referencia, como umbral mínimo. Siempre existe como umbral mínimo. Puede ser siempre un valor superior al declarado que resulte, en este caso, el valor declarado, ¿no? Hablando de título lucrativo. En el caso del donante, ¿no? Tendrá que tener en cuenta en acciones ulteriores el donatario. El donatario tendrá que tener en cuenta en operaciones ulteriores el valor de adquisición de ese bien. Cuando vaya a liquidar una ganancia patrimonial, en caso de enajenación, será el valor de adquisición por revisión del valor de referencia. Y el donante pues, tendrá que tener en cuenta también, por esa misma operación, tendrá que también remitirse para su valoración al valor de referencia. No tiene otra etapa, ¿no? Ocurre, sin embargo, que el artículo 35 de la ley IRPF, el inmediatamente anterior, este artículo 36, establece cómo ha de calcularse la ganancia patrimonial en el caso de las operaciones a título oneroso, ¿no? La diferencia entre valor de adquisición y valor de transmisión. Claro, entonces, se nos plantea, bueno, en este caso también aplicamos el valor de referencia para definir cuál es esa ganancia patrimonial, cuál es esa diferencia entre valor de adquisición y valor de transmisión. Bueno, pues también ha sido abordado por la Dirección General de Tributos en una consulta de junio del año 2022, en la que, bueno, en este caso una remisión explícita al legislador a la regulación del impuesto de sucesiones de donaciones, como se ocurre en el caso de las transmisiones a título lucrativo, y que por lo tanto ahora está participando. Bueno, si ya nos salta el problema de bueno, que pasa con el principio de tranquilidad, ¿no? Una aplicación excesivamente rigurosa del principio de tranquilidad tributaria, ¿no? Además, estamos hablando de un tributo, ¿no? Pero la Dirección General de los Tributos lo que hace es valorar de forma distinta el mismo bien en función de la naturaleza lucrativa y onerosa de la operación a efecto del tributo, ¿no? Esto también presenta problemas, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si bien es cierto que en un momento fue rigorista, la principio de tranquilidad tributaria, ha habido una modulación de ese criterio originario y se ha dicho que las situaciones fácticas, con independencia de que puedan tener efectos tributarios distintos, las situaciones fácticas son las que son y reconocida una realidad fáctica, pero un tributo, esa realidad fáctica tiene que ser reconocida para la otra figura, ¿no? En fin, no deja de ser una cosa llamativa. En relación con la pluralidad, también hay un impacto, en este caso quizás no previsto por el legislador siquiera, del valor de referencia. Sabéis que el Real Decreto Ley este de noviembre del año 2021 pues vino a modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales con el propósito de adaptar la normativa a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto que se había dictado en la sentencia del 26 de octubre del año 2021, sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que hace básicamente el decreto ley es lo mismo que teníamos antes, pero abre una ventana, ¿no? al contribuyente, ¿no? Le ofrece la posibilidad de controvertir el valor obtenido por el método estimativo objetivo establecido por la ley mediante la justificación de la diferencia entre valor de adquisición y valor de transmisión que resulte consignado en los documentos notariales. Si resulta que la diferencia demuestra que no ha habido incremento, o que el incremento es inferior al resultado del método legal, entonces estamos a este último resultado. Ahora sabía, con el propósito de salvar la declaración de inconstitucionalidad. Esto no plantea ninguna dificultad en relación con las transmisiones
de carácter oneroso. Pero las transmisiones de carácter lucrativo, el problema es distinto, como una sucesión, ¿no? En este caso, la ventana que abre el legislador, el decreto ley de 8 de noviembre del año 21, una ventana que quedó absolutamente mediatizada y condicionada por la incorporación del valor de referencia. Sí es verdad que a mí me ofrecen, como en el caso de las transmisiones a título oneroso, la posibilidad de justificar que no ha existido incremento, que el incremento es inferior al que resulta de la aplicación del método legal mediante la comparación de valor de adquisición y valor de transmisión, pero, oiga, estos valores son los que resulten de la declaración del impuesto de sucesión y donación. Y yo para declarar el impuesto de sucesión y donaciones me tengo que tener al valor de referencia. Por lo cual, si bien había abierto una ventana el legislador en este decreto ley, a continuación nos encontramos que esta ventana aparece netamente limitada, que realmente mis posibilidades de controvertir son unas posibilidades libres, amplias, de poder impugnar el resultado de la aplicación de ese método legal, así como el que teníamos antes, ¿no? Quedado limitada al valor de referencia que además me suministra usted en este caso, ¿no? Yo creo que ciertamente el legislador no se ha llegado a percatar de estas circunstancias. Ten en cuenta que el decreto ley es posterior, de 8 de noviembre del año 21, la ley 11 del 2021 es de 9 de julio, podría haberlo tenido en cuenta y haber ido un poco más fino el legislador en estos supuestos son muy polémicos. Realmente, el poder de tributar el incremento de valor de terreno de la pieza urbana, una sucesión, pues no deja de ser poliviente. En el receptor, una sucesión hereditaria, el heredero realmente convierte en incremento. Lo que hace es recibir un bien incrementado, ¿eh? Una figura de un bien incrementado, yo pago en sucesiones el bien incrementado. Y realmente me hace que yo pague también el incremento del que yo no tengo nada que ver, si tengo que adquirir, y yo quiero ahora. Que quizás se podría haber ido un poquito más. Ahí ya nos están metiendo ahí un poquito de vía, porque se me ha controvertido un poquito de vía también para ver si en este supuesto concreto la normativa que tenemos actualmente es respetuosa con las declaraciones contenidas en la sentencia del Tribunal Constitucional del 27 de año. Pero tengo que intentar, porque se escucha muy bajo, se están quejando los compañeros, ¿vale? Pero creo que las quejas eran de antes. De antes, no sé. Había quejas de antes. ¿Sí? ¿Ya, José? Vale. Dice que se escucha mucho mejor. Ahora, Vale. Sí, había un montón de quejas pero eran de antes, previas. Vale. Pues me alegro porque ahora viene lo interesante. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Régimen impugnatorio. ¿Cómo impugnamos el valor de referencia? Que es lo que en la chicha. Ahí yo me he autorizado a calificarlo como dos métodos, un método de impugnación directa y un método de impugnación indirecta. El método de impugnación directa nos lo suministra la disposición final tercera de la ley del catastro, la que introduce el valor de referencia, lo regula, trata con el método de cálculo, pero también nos dice cómo se nos dice, mire usted, nosotros vamos a publicar el valor de referencia en la sede del cadastro el 30 de octubre del año anterior a su entrada en vigor. Usted tiene un mes para impugnar. ¿Cómo lo impugnan? Pueden poner un recurso de reposición o se van directamente a la vía económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. A efectos jurisdiccionales, esa resolución nos vamos a impugnarla a la sala de los derechos de la Audiencia Nacional. Todos son facilidades. Y digo, todos son facilidades porque realmente la virtualidad y la aplicación práctica de tener este método de impugnación es muy escasa. ¿Por qué? Se va a meter a ver cómo se ha hecho el cálculo ese, que eso es un arcano que no hay quien se entere. Eso está reservado a expertos muy expertos, ¿no?
Solo un experto muy experto puede, con cierta garantía, impugnar el valor de referencia que resulta anualmente de este sistema, este método, ¿no?, tan crítico que ha establecido la disposición final tercera del catastro, ¿no? Por lo cual es un método que realmente a la gente normal y corriente, al contribuyente, no le interesa. No le interesa gracias también a que el legislador nos ha ofrecido una alternativa, que es lo que yo he calificado un método de impugnación indirecta, que no es tal. Vamos a ver por qué. Aparece contemplado en los artículos 9.4 de la Ley de Impuestos de Sucesiones y Donaciones y 10.3 de la Ley de Impuestos de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados en términos prácticamente miméticos. ¿Qué es lo que dice? Lo leo, ¿eh? El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra a la liquidación que en su caso se realice por la administración tributaria. Subrayo esto de solo. Vamos a ver. Te ofrece la posibilidad de impugnar la liquidación tributaria, o bien que tú autoliquides por valor de referencia, pidas la autorrectificación y la resolución denegatoria de la rectificación de la autoliquidación, tú vayas e impugnes vía revisión administrativa, reclamación económica administrativa, vía jurídica. El legislador parece que no contempla la posibilidad de que yo realice una autoliquidación por un valor distinto inferior al valor de referencia. Pues me parece que la descarta de entrada, ¿no? Dice en el párrafo segundo de este artículo 10.3, 9.4 de cada una de estas leyes que os he mencionado de los impuestos, que cuando los obligados tributarios consideren que la determinación del valor de referencia ha perjudicado sus intereses legítimos, podrán solicitar la rectificación de la autoliquidación impugnando dicho valor de referencia. Pero, digo yo que yo podré también meter en mi autorización un valor distinto, inferior, que yo considero que es inferior, y entonces que la administración me regularice. Me ha dicho, ¿cuál es la regularización? Oiga, el procedimiento, población limitada, habilidad de datos. Bueno, también quiera la complementaria, ¿no? Y esa complementaria la podré yo impugnar en la reposición, reclamación económico-administrativa. El legislador, la verdad es que no cuenta mucho con esta posibilidad. Es arriesgada también. Cierto que es arriesgada porque, claro, cuando uno realiza una autoliquidación con un valor, declara un valor inferior al valor de referencia, está arriesgando que le ponga una sanción tributaria, y claro, quizá es una vía un poco más arriesgada, ¿no? Y quizá lo más seguro, es esto que dice, ¿no?, aunque sea un poquito raro en algunos casos, ¿no? Hemos visto el tema de la VPO, ¿no? Pues, no, pero lo que tiene que hacer es declarar valor de referencia y luego, si eso, pide la rectificación de utilización y ahí miramos lo que pasa. Vamos a ver. La regulación de la ley establece un mecanismo impugnatorio muy particular en vía de revisión administrativa. Pongamos el caso que hemos dicho, que sería el preferente o el más seguro, que sería el de pedir una rectificación de la autoliquidación con valor de referencia. Lo que se establece, yo pido una rectificación de autoliquidación y entonces la dirección del catastro va a emitir un informe preceptivo y vinculante. Y con arreglo a ese informe preceptivo y vinculante va a resolver el órgano de gestión tributaria. Con lo cual, resultado es probable, ¿no?, que me deniegue la rectificación de autorización. Y entonces, pues yo tengo la vía impugnatoria, la reclamación económico-administrativa, si quiero un recurso de reposición, la reclamación económico-administrativa. Cabe la otra posibilidad, y es que yo vaya vía liquidación complementaria, porque yo declaro un valor inferior al valor de referencia, y interponga recurso de reposición. Y en ese caso también se prevé la posibilidad de que, la exigencia de que la Dirección General del Catastro, en ese caso, también emita un informe de carácter preceptivo que vincula. Por lo cual resuelve la Dirección General del Catastro, en definitiva, no el órgano de aplicación de los tributos, ¿no?, cuando lo que se impugna es el valor de referencia. Una suerte de recurso de reposición. Yo presento una rectificación de autoliquidación, pero al final me va a resolver va a ser la Dirección General del Catastro, porque la Dirección General del Catastro va a emitir un informe vinculante. Que preceptivo y vínculo. ¿Cuál? Esperemos lo que diga la Dirección General del Catastro. Bueno, reclamación económico-administrativa también tiene su peculiaridad, porque la reclamación económico-administrativa ulterior también se prevé un informe de la Dirección General del Catastro, pero en este caso el informe, siendo preceptivo, no es vinculante. En este caso se deja autonomía
al órgano económico administrativo para resolver. Y con esto nos vamos al recurso contencioso, ¿no? Un problema que se suscita es, y un problema, en fin, serio, es el de qué ocurre si dejamos firme el valor de referencia. Sobre todo se puede presentar con mucha facilidad, ¿no? Pensemos en un impuesto de sucesiones, declaro valor de referencia, pero me sale cuota cero porque no supero el umbral para disfrutar de la exención del impuesto, ¿no? Cuota cero, entonces no me molesto yo en impugnar el valor de referencia porque mi cuota de indicación ha resultado cero. Dejo firme el valor de referencia. Oiga, pero que ese valor de referencia va a tener un impacto en impuesto de patrimonio. Ese valor de referencia va a tener un impacto en plusvalía. Va a tener un impacto en ganancia patrimonial, en impuesto de la renta. Puedo impugnar el valor de referencia en un momento ulterior en relación con la aplicación del valor de referencia a otra figura tributaria para la que no está expresamente prevista este método particular de impugnación. El método de impugnación, de hecho, impugnación indirecta del valor de referencia. Pues una cuestión bastante dudosa a priori, porque ya habéis destacado antes que el legislador ha dicho, oiga, el valor de referencia solo se puede impugnar cuando la liquidación de estos impuestos. Cuando se le deniegue la rectificación de la autoliquidación. Si usted no puede haberlo impugnado en su momento. Que tiene usted la impugnación directa que se publica ahí en el boletín, ¿no? Tenemos ahí en la sala del catastro publicado el valor de referencia, pero lo impugnado entonces, ¿no? Esta solución, la verdad, que es demasiado drástica, ¿no? Me parece demasiado drástica, yo no sé si es un despiste del legislador o tenido en consideración esta eventualidad, pero lo cierto es que yo quiero pensar que cuando esto alcance los tribunales, si se da el caso, lo normal será admitir también la impugnación del valor de referencia en relación con liquidación de impuestos de patrimonio, en relación con liquidaciones de otras figuras tributarias en la que también opere el valor de referencia. Aunque no se haya impugnado con anterioridad en relación, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones, ¿no? No haya sido necesario, no tiene ninguna utilidad en su caso, ¿no? La cuestión distinta es que si el mecanismo impugnatorio va a ser el mismo, con informe de la dirección del catastro, el informe si va a ser necesario, si no. Son cuestiones que todavía están por ver y que habrá que explorar, según lo que vayan diciendo los órganos económicos administrativos y también la sala de los contenciosos administrativos en lo sucesivo, pero es muy dudoso. Yo lo único que puedo advertir es que sí es cierto que el Tribunal Supremo no se ha cerrado en banda, por ejemplo, a la hora de admitir la impugnación indirecta del valor catastral, como un IBI, por ejemplo. Oiga, usted comunica la liquidación de IVA y ahora quiere usted impugnar el valor catastral. Lo impugna en su momento. El Tribunal Supremo ha admitido, oiga, si no hubo notificación en forma, la notificación fue irregular, no pudo tener conocimiento efectivo del valor catastral, oiga, si ha producido una alteración sobrevenida de circunstancias con posterioridad que no ha permitido la impugnación del valor catastral. Ha ido abriendo un poquito el abanico de supuestos en los que es posible esa impugnación indirecta del valor catastral al recurrir una liquidación de IBI. Bueno, pues es una vía a explorar, ¿no? Vamos, yo considero que razones de tutela judicial efectiva, estos descuadres que existen en la propia reforma, permiten hablar una solución que autorice la impugnación indirecta de este valor de referencia también en relación con otros impuestos que no sean el impuesto de sucesiones o el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Y otra de las cuestiones más polémicas que ha suscitado la incorporación a nuestro sistema de este valor de referencia es si este modelo de remisión a valores medios del mercado, sistema estimativo, objetivo, es compatible con el principio de capacidad económica, si existe alguna brecha por la que introducir la vulneración del principio de capacidad económica del artículo 31 de la Constitución como vía para acceder al Tribunal Constitucional y bueno, sea revisada por su contradicción con la Constitución
la regulación del valor de la referencia. Bueno, evidentemente, nuestro primer pensamiento se dirige a la sentencia del Tribunal Constitucional de la plusvalía del 26 de octubre del año 2021, en la que se hace una exégesis de la posición del Tribunal Constitucional en relación con el principio de capacidad económica y se da un paso, se avanza en la aplicación de este principio de capacidad económica, lo que se refiere a la determinación de la prestación tributaria, ¿no? Siempre lo que se pregunta al Tribunal Constitucional en esa sentencia básicamente son dos cuestiones, ¿no? Si el principio de capacidad económica debe hacerse extensible a la fórmula, al método que establece el legislador para la determinación de la prestación tributaria, la determinación de la cuota tributaria, y en segundo lugar, omitida esa anterior premisa, si un método estimativo, un método objetivo de fijación de base imponible sería respetuoso con ese principio de capacidad económica. A la primera cuestión, como ya os he dicho, el Tribunal Constitucional responde afirmativamente, es decir, si el principio de capacidad económica ha ido ampliando su ámbito de aplicación, no solo un principio estructural del sistema, que es predicable respecto de determinadas figuras tributarias de carácter central de nuestro sistema tributario, sino que también debe tenerse en cuenta a la hora de definir el hecho imponible como manifestación de riqueza. Y ahora insiste y dice además, ¿no? Y además no puede ignorarse el principio de capacidad económica en la determinación de la prestación tributaria. Y evidentemente, para la cuantificación de la prestación tributaria hay que previamente determinar base imponible. Por la determinación de base imponible también juega el principio de capacidad económica. Quiero decir, si el principio de capacidad económica lo que impone es gravar una riqueza real y no meramente ficticia o inexistente, quiere decir que el principio de capacidad económica se opone a que el legislador opte por métodos estimativos objetivos de determinación de base imponible, y en este caso el Tribunal Constitucional ya es mucho más crítico, no lo dice de manera tan explícita. En principio, la opción del legislador por un método objetivo implica el rechazo a un método de estimación directa, la aproximación a la riqueza real que es objeto de gravamen, pero esto puede venir justificado. Las razones, ¿no? Respecto a la lucha contra el fraude fiscal, la mayor eficacia en la gestión tributaria, determinadas razones extrafiscales que pueden estar presentes en algunas figuras tributarias, también invitan a esta opción, ¿no? La que no siempre es tan necesario o tan exigible o tan rígida la aplicación del principio de capacidad económica a todas las figuras tributarias. Hay figuras tributarias en las que el impacto en el patrimonio del contribuyente es mayor, es más directa, y en su supuesto el principio de capacidad económica se va a exigir una aplicación más rigurosa que en otros casos, ¿no? En conclusión, ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Si usted quiere, legislador, optar por un método de estimación objetiva de base, me lo tiene que justificar. Deben concurrir razones muy justificadas para ello. Estas razones deberán ser más poderosas en cuanto ese método de estimación objetiva se aparte más de la riqueza real grabada. Vale. Es permisible, por lo tanto, optar por un método de estimación objetiva sobre esta base. Justificación razonable. Pero este método de estimación objetiva debe de cumplir también una serie de requisitos. O bien no debe ser un método único, es decir, debe ofrecerse al contribuyente la alternativa de determinadas bases disponibles por otra vía, alternativa a la que se establece por el método legal objetivo estimativo. O bien dice, debe ser un método en el que se produzca una aproximación clara, nítida, a un valor medio, más que un valor medio, a un valor cercano al valor real. Debe estar en las proximidades de ese valor real. A través de un procedimiento de elaboración, de un método de determinación de base imponible que nos aproxime a un valor probable. No el valor cierto, no el valor real, no el valor lícito, pero un valor probable. O una cosa u otra. ¿No? ¿O le da usted al contribuyente la alternativa de determinar base imponible todavía? O el método debe de estar confeccionado de una manera que se acerque mucho a ese valor real, que nos ponga en los contornos de un valor probable. No, la cuestión que nos plantea es si el
modelo de determinación del valor de referencia se ajusta a estos requisitos. En relación con el primero de ellos, no, porque evidentemente el legislador no da alternativa al contribuyente, usted tiene que declarar valor de referencia, nada por debajo del valor de referencia, si acaso un valor superior, por lo cual este requisito no se cumple. Y en relación con el segundo, pues ya nos movemos ahí un poquito más en el filo del alambre, en el límite de demás, no sabemos muy bien, porque el propósito del legislador, así manifestado, es efectivamente alcanzar un valor próximo al valor del mercado. No el valor del mercado, porque como el valor del mercado me pasa el valor del mercado, ya la he liado, ¿no? Pero valor próximo al valor de mercado. Claro, uno se pone a analizar un poquito por encima el método de elaboración de este valor de referencia, y parece que la premisa es un valor medio, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo, cuando hablamos de valores medios, los estadísticos utilizan la teoría de la campana de Gauss, ¿no? La que ya hemos hablado antes, ¿no? Para llegar a un valor medio, el máximo y el mínimo, lo encontramos, el que se ha quedado por debajo, y el que se ha quedado muy por debajo, ¿qué? Y la cuestión, en este punto en concreto, es muy controvertida. Si va a llegar o no va a llegar al Tribunal Constitucional, yo creo que probablemente llegue al Tribunal Constitucional. Una reforma muy relevante, muy drástica del modelo que teníamos hasta ahora, y la verdad que una reforma contracontribuyente, claramente, ¿no? Tenemos estos antecedentes del Tribunal Constitucional, y quien querrá forzar un poquito más el Tribunal Constitucional a que vaya avanzando por el camino del principio de capacidad económica, y yo estimo que probablemente haya cuestiones de inconstitucionalidad sobre este tema, lo que ya aventura el resultado pues, es más complicado. Pero esto ya lo iremos viendo, ¿no? El momento es pronto para eso, ¿no? Lo que sí puedo ya únicamente como conclusión deciros, ¿no? Que ese propósito también declarado por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 11/2021, uno de los propósitos de fijar este valor de referencia es reducir la litigiosidad. Es un propósito absolutamente ilusorio, absolutamente ilusorio. No le puedes poner al contribuyente una pistola y decirle, no, esto es lo que tienes que declarar, y pretender que se quede quieto manos arriba, ¿no? Vamos a tener recursos, vamos a tener muchos recursos, lo vamos a ver en vía administrativa y económico-administrativa, y lo vamos a tener de aquí a un par de años, lo veremos ya también en la sala. Ya veremos a ver lo que resulta de esto, ¿no? Bueno, y yo ya me callo, y os dejo a vosotros, ¿no? Que también opinión, pero es un tema que se ofrece a debate, y que hay algunas cuestiones que ya os he dicho que nada más que os he anunciado la problemática, pero no tengo soluciones claras para ninguna de ellas, ¿no? Es un tema controvertido, polémico. Bueno, muchas gracias. En un par de años comentaremos las resoluciones. Con los temas un poquito más claros, ¿no? Sí, esperemos, ¿no? Vale. Quería hacer una pregunta. La resolución del Tribunal Constitucional del 2021 respecto a la plusvalía, no recuerdo mal, de un juzgado de la Frontera. Un contexto administrativo. La del 17, ¿no? La del 17, sí, efectivamente, sí. Creo que sí. ¿Sería fácil de que a lo mejor alguna sala plantear alguna cuestión de inconstitucionalidad? ¿En relación con la plusvalía? No, pero tengo con la votación de... Con el valor de referencia, sí, claro, ¿no? Sí. Ya os he dicho que yo creo que llegarán cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, ¿no? Y el cauce natural pues será a partir de una sala de lo contencioso administrativo, porque estos son impuestos que van a TEARA, ¿no? Y del TEARA pasan a la sala directamente, juzgado. Sí, una plusvalía, a lo mejor, que meta con el valor de referencia, como hemos dicho, que también tiene una cierta afectación al valor de referencia a la hora de determinar las imponibles plusvalías en sucesiones, por ejemplo, pues sí, podría ser el caso, pero vamos. En el impuesto de sucesiones, por ejemplo, con no residentes, realmente tú en el impuesto de la liquidación tienes que poner valor de referencia. Porque, por ejemplo, yo he tenido clientes, me ha pasado, un cliente que inició el padre en el 2017, o en el 2016, ¿qué pasa? Que no hizo la herencia, ahora la ha hecho. Y va a vender, nos ha puesto el impuesto de sucesión, el valor del inmueble, el mismo que dio la venta. Nos ha llevado una notificación diciendo, acredíteme usted que el valor que usted ha puesto es el correcto, o una tasación
por ejemplo, o con un informe técnico, pero a mí me gusta lo que está dando ahora es el valor de 2017, cuando falleció su padre. Pero es que también te puede pasar, por ejemplo, una herencia de 2022. Yo sé que lo voy a vender dentro de un año. Voy a poner el nuevo valor. Siempre puedo recibir una notificación diciendo, usted no ha puesto el valor de referencia. Va a incrementar el impuesto a pagar para unos residentes. No sé si me sigue. Sí. Vamos a ver, si yo voy a vender una casa de 150.000 y tengo una herencia, ¿vale? Entonces ven unos residentes, ¿qué valor le doy al inmueble? ¿Va a pagar cero? Pues mire, dale el mínimo que le da venta, porque al final sí, el incremento va a ser cero. Entonces yo doy 250.000 y vendo por 250. Y ahora solicito el 3% de devolución. Pues no hago nada, me van a decir. Bueno, porque usted me ha dado el valor de 250.000 euros, pero el de referencia es 120. Y si puedes volver la agencia tributaria, en este caso, decir no, el valor. Creo que había algo de la retención de no residentes, había algo dicho, ¿no? Y no sé si en este caso el valor de referencia se aplicaba. Yo creo recordar que, claro, que miraba que el valor de referencia. Al final te obligan a dar el valor de referencia en un impuesto sucesor, porque no te van a afectar el valor que tú le des. Porque van a decir, usted, porque no estoy vendiendo mi casa dentro de 2 meses por este precio, ya, pero es que el valor de referencia es mucho más bajo. La herencia partimos pues a vender al día siguiente o a las 2 semanas. Si le ponemos el valor de la herencia, el mismo valor del inmueble que va a vender, porque es indeterminable, es el que va a pagar 50.000 euros, eso va a hacer 50%. Siempre ponemos el mismo valor, porque pasa mucho de el acuerdo y lo dijo, siempre ponemos el valor. Pero lo que te digo es que tenemos que poner la fecha de revengo. Vengo, sí. ¿Cuántos años antes? Esto es de no residente, impuesto no residente, esto es la retención. Pero que puedes volver a considerar como valor de adquisición para la herencia el valor de referencia, no el valor que se declara en la escritura de aceptación de herencia. Es lo que quería entender. Sí, que lo que has dicho, acabo de entender que en la escritura de herencia, no se lo hacemos previa, hay que poner algo de referencia. Pero considero que eso es un mínimo. Ustedes hemos entendido. Eso es un mínimo. ¿Con efecto de qué? ¿De plusvalía o de qué? Efecto de ganancia patrimonial. En la herencia está diciendo que el bien, por ejemplo, se pone 200.000 euros, una compraventa. Yo compro por 200.000 euros, pero yo cuando te liquido transmisiones patrimoniales te ofrezco 250.000 que es el valor de referencia. Yo digo, ¿vale? O sea, yo digo. Entonces digo, vale, ¿qué valor le doy yo a este inmueble? Heredo después de 2022. Estamos hablando ahora. Vale, entonces digo, bueno, como me ha salido un vendedor, un comprador que me va a pagar 300, pues le voy a poner 300 con herencia. Y el valor de referencia son 200. Y el valor de son 200. Yo pongo la herencia 300, vendo por 300 y ahora uno residente puede solicitar la devolución de la retención del 100% porque no ha tenido ganancia, a efecto de ganancia patrimonial. Claro, a mí me pueden decir, no, tú no acepto el valor de 300 porque el valor de referencia son 200. Si yo declaro más del valor de referencia, hay que estar al más. Aquí donde se aplica, estamos hablando de no residente. de los residentes. No residente. El artículo 25 te dice que la prescripción no está obligada al marco. Sí, lo comentado la consulta vinculante, que efectivamente no se está el valor de referencia. En el caso de transmisiones onerosas, la ganancia patrimonial no se calcula por relación, esto que hemos estado hablando de la cantidad tributaria, no se va a calcular por valor de referencia, sino por el valor pactado de la transacción. Pero que han tenido una sucesión. Claro. Pues la sucesión pues declara valor de referencia o un valor superior. No, si lo dice la ley. Tú declaras 300, divino. Tú declaras 300, vende a 300, pero ganancia. Eso es. Que su padre falleció en el año 2016, no hizo la herencia y la ha hecho ahora.
Sí. Usted le ha dado, el herencia le ha dado el valor actualizado, por así decirlo. O sea, le ha dado el Superior, valor. bueno, es igual. Sí, pero- superior a la herencia. Bueno, vale. Y hemos recibido sí, una notificación de la agencia tributaria. Ok. Y nos han dicho sí, y nos han dicho sí. Acredíteme usted que el valor que usted le pone al inmueble Bueno, el 16. Ahora el 16, era otro año, era otro año. Vale. Vale. En ese caso sí me cuadra. Después del 22, esa posibilidad no es viable. Vale, no. Si usted declara por encima. Superior. Encima. Sí, el compañero que quiere preguntar. Yo tengo la convicción de que solo la referencia al ámbito turístico son nulos. Vamos, no pasa que estoy preparando un recurso, lo que he podido hacer y estoy esperando para tener tiempo para terminarlo, porque hace 4 años se supone para rectificación. esto, pues tengo cosas más urgentes, ¿no? Pero claro, si se aprobaron el 11 de noviembre y dice la ley, tiene que ser el 30 de octubre, todos los valores en 2022, todos son nulos. Salvo mejor criterio, claro. Ajá, eso está muy bien visto. Sí. ¿No? Yo no sé si eso va a tener mucho éxito, porque el problema, sí, pero es un problema a efectos de información y a efectos de que la gente pueda impugnar el valor de referencia, ¿no? Vamos, yo lo veo un poquito cogido por el pelo, pero vamos, lo mismo tiene La ley tiene Celia cogida. pasa entre el 30 de octubre y Sí. se hace el 11 de noviembre. Eso es no es tramposo. Ahora este año ya se han corrido el último 28. ¿No? El 2023. No es un tema de invalidez, yo creo que es más un tema de eficacia, de la eficacia que puedan tener esos valores de referencia. Podría ser en su caso nulo el resultado de la aplicación de ese valor de referencia ineficaz, ¿no? Porque, bueno, no se ha notificado con la antelación suficiente. Pero yo, sinceramente, discutir la eficacia del valor de referencia por el hecho de que se haya publicado con 20 días de retraso, ¿no? Pues parece un poco, o con 10 días de retraso. Parece un poco... Sí, pero eso no es la recíproca. No. Sí, no. No, yo me imaginaba así, que me iba a decir que nulo el valor de referencia, puede serlo por muchísimos motivos, ¿no? Sí, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, ¿no? Yo me he puesto a consultar la sede del Catato, a mirar el valor de referencia en mi casa, sin ir más lejos, ¿no? Y un despropósito. Me zonifican como les da la gana. El producto inmobiliario de referencia de una antigüedad de 63 años. La tipología constructiva no coincide en absoluto. Es decir, hay muchas vías para atacar el valor de referencia. Porque no me ha zonificado bien, porque el valor medio está mal, eso es más complicado, ¿no? Pero el valor medio está mal fijado, porque no corresponde a la tipología. Hay 1000 vías para atacar un valor de referencia. Los valores de referencia se van a caer así. Te da la sensación de que lo han hecho Se van a caer así. cuadrado y café. O sea, este es el cuadro y café. Ves chalés en zonas de pisos que tienen un precio del chalet que es el doble del valor de mercado que tiene el chalet. Porque está al lado de un piso de 5 plantas, que es un cuadrado multiplicado, chalet. Se nota que han hecho así de la última zona, ¡pam! Y fuera. Es que es muy difícil hacerlo de manera correcta. El tema de la zonificación yo lo veo complicadísimo. Una zonificación universal para todos los inmuebles cadastrales es una cosa bárbara. Y yo lo que he comprobado personalmente es que es aleatoria en gran medida. Por lo que a mí me afecta, desde luego. Yo tengo 1000 maneras de atacar mi valor de referencia. ¿Hay más preguntas? Pues sí. El vientre que habla del plazo para ejecutar una liquidación, claro, en la ley no viene ni en las sucesiones ni en la ley de ITP, tiene un plazo para impugnar esa liquidación que yo he hecho por encima del valor por el valor de referencia. Se supone que nos vamos a los 4 años normales, ¿no? La rectificación de la autoliquidación tiene 4 años. Sí. Autoliquida, y tienes 4 años para pedir la rectificación de autoliquidación. Ahora, si tú has autoliquidado y te giran una paralela, ¿no? Y meten una liquidación, y dices, no, usted tiene que haber aplicado el valor de referencia, tanto, pum. Contra esa liquidación, pues tiene el plazo de un mes. Sí, el primer caso. No, la rectificación de autorización 4. Yo tenía también otro respecto, también a ganancia patrimonial.
si vendemos una propiedad y se adquiere por un precio en escritura y luego el valor de referencia es superior, al momento de hacer la garantía patrimonial podemos tomar como valor de adquisición el valor de referencia, aunque hemos ponido un puesto inferior como valor de adquisición. Porque eso es un valor que ya el administrador te está diciendo, y ha liquidado transmisiones por esto, aunque te has pagado menos. Tú me estás hablando de una transmisión, una ganancia patrimonial por transmisión a título oneroso. Sí. No, entonces nos olvidamos del valor de referencia. Transmisión a título oneroso, ganancias patrimoniales, nos olvidamos del valor de referencia. El declarado, la contraprestación pactada. Sí, pero, eso la administración lo puede comprobar. ¿Cómo lo comprueba? Siempre. Siempre. Una sentencia previa. Se va al procedimiento de comprobación de valor. Claro, pero de hecho es valor comprobado. Claro, valor comprobado. Pero está liquidando como valores mínimos para la transmisión. No, pero Por el tema mínimo, Claro. lo que comprobamos valor, nosotros para 2 días, si poníamos el valor comprobado de la cuenta de incidente. Eso es la comprobada, una referencia que creo que todavía no vale. Todavía no hay sentencia que nos haga recoger. va más intercalar alguna de las preguntas que nos hacen online. Discúlpame. No, Ya, por favor, responde y después intercalar. yo lo había por última constancia. Lo he anticipado en cierta medida. Es la posibilidad, que me planteaba yo en abstracto, de aplicar el valor de referencia como uno de los métodos de comprobación de valor del 57.1. 57.1b en concreto. Una posibilidad abierta. Puede ser que lo dice, ¿no? Pero tiene que ser el resultado de un valor comprobado por aplicación del valor de referencia. En el caso que la administración se sirva del valor de referencia como método de comprobación. Que eso es todavía, por lo menos me muestro escéptico, ¿no? Esa posibilidad. Vale, continuamos con las preguntas online. Nuestra compañera Raquel Guzmán pregunta qué ocurre si se liquida el impuesto de sucesiones por debajo del valor de referencia. Pues, a ver. Sí, por debajo del valor de referencia no cambia. El valor de referencia es un umbral mínimo que establece el legislador y tenemos que estar como mínimo en un umbral de referencia, al valor de referencia. Bueno, nuestro compañero Diego Rivero pregunta, la primera es que cuando no hay todavía valor de referencia, ¿qué valor hay que asignarle al inmueble? También está previsto expresamente en la ley y hay 3 posibilidades, ¿no? Parece que las he mencionado antes, ¿no? Que son valor declarado, contraprestación pactada o valor de mercado. El valor de mercado, ya cada uno que saque la conclusión. Vale, la segunda creo que ya está El respondida. superior de los 3. Vale, está respondida ya, pero bueno, vamos a hacerla. Si el valor de referencia es notoriamente erróneo, hay que autoliquidar por el valor de referencia y después impugnar la autoliquidación y solicitar la devolución de la diferencia. Sí, ya lo ha dicho, vamos. Sí, eso es lo que ha dicho la Dirección General de los Tributos, ¿no? Que de luego es la opción también, como he dicho, más segura para evitarnos problemas de sanciones tributarias. Autoliquidar valor de referencia y pedir la rectificación de la autoliquidación, que además, de hecho, no, tenemos un plazo de 4 años tranquilamente. Vale. ¿Qué hacer si el valor real y de mercado es menor al valor de referencia? Pues estamos habrá que impugnar el valor de referencia por estas 2 vías que os he indicado. Vale. A ver. Bueno, es que esta respuesta ya. Carlos, si dejas que te interesa. Sí. Es que está repetida. Bueno, la puedes mirar aquí también si quieres. Aquí. Mira el portal, Carlos. Sí, están aquí. Se podría señalar un valor de referencia y otro un valor superior asignado por la... Valor superior siempre, ¿eh? Me plantea la posibilidad de que en una herencia varios inmuebles, uno por valor de referencia y otro por valor superior. Siendo que no hay ningún problema en asignarle valor superior a otros inmuebles. Vale, y sobre la fecha de valoración. En la valoración no deben ser... Sí. Bueno, esto que comenta, bueno, si no ha quedado claro, Bacheila, en el impuesto de sucesión y donaciones, desde luego, la valoración del bien va referida al momento del devengo, coincide con el fallecimiento del causante. Si en ese entonces no hay valor de referencia, pues en principio no se aplica valor de referencia, salvo, como hemos dicho, por esta vía
¿no? Especulativa, como he dicho, la administración compruebe 57.1 y diga, no, voy a aplicar el valor de referencia post-crisis, ¿no? Es muy difícil, ¿no? En este caso, inviable en este caso, porque estamos hablando de un devengo anterior al año 2020. Como he dicho, no hay valor de referencia que dar. Pues listo, porque ya se repiten. Así que nada, damos por finalizada la ponencia. Agradecer desde la delegación de Fuengirola A vosotros, muy a gusto, muy bien recibido. y nada, dentro de unos años comentamos las resoluciones que Vamos a vais. ver el resultado. Vamos a ver el resultado. 6 años y medio, no 2 años. ¿Eh? No es 2 años. Yo no quiero tampoco anticipar nada.